7:47 de la mañana. A esta hora quiero darle la bienvenida a nuestro espacio a la doctora Vanessa Velázquez. Ella es experta en temas laborales. Doctora, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Con mucho gusto. Quisiera empezar conociendo su opinión sobre el veto parcial que emitió el presidente Daniel Noboa a la ley de erradicación del acoso en todas las modalidades laborales. Uno de los puntos que él objeta es el que tiene que ver con considerar este acoso a la no desconexión digital, que va relacionado con eso. Dice que se desvirtúa este tema porque lo digital va ligado al teletrabajo. ¿Usted coincide en esa posición? Coincido plenamente. Liz, definitivamente teníamos que tener un veto a esta ley. Se dijo una ley objetivamente peligrosa precisamente por estas imprecisiones. He revisado con atención el veto parcial que da el presidente Noboa y de verdad yo creo que desde el sector de los trabajadores y los empleadores debemos tener alegría respecto de lo que ha ocurrido. Primero, porque se deja de tergiversar el concepto mundial de acoso laboral. Número dos, porque se deja de tergiversar precisamente este concepto de desconexión digital. Así que creo que es un proyecto de ley que tendrá que entrar en vigencia ya con una normativa un poco más cierta y correcta de lo que efectivamente es acoso laboral, no solo en el Ecuador, Liz, sino en el mundo. Bueno, habrá que ver qué resuelve la Asamblea, ¿no?, en torno a este tema. Son 10 puntualizaciones que el presidente ha objetado, pero este era uno de los más sensibles. Otro, quizás también el suprimir la posibilidad, decía, de que los inspectores de trabajo sean los que emitan sanciones pecuniarias ante este tema, porque dice que lo tiene que hacer el director regional, o sea, establece y delimita esa responsabilidad. Y desde luego hay que entender algo. Esta ley tenía varios errores. Teníamos una extralimitación de capacidades para los inspectores de trabajo que preocupaban. Preocupaban realmente porque estabas hablando de la posibilidad de que te sancionen, de que resuelvan en una sola instancia inspectores de trabajo a nivel nacional que probablemente no comprenderían exactamente cómo funciona una figura tan delicada, tan compleja como es el acoso laboral. El acoso laboral no se puede distorsionar. Probar el acoso laboral en el mundo, no solo en el Ecuador, es una institución compleja, Liz. Y peor aún, obligar a los empleadores a generar disculpas públicas cuando pueden haber errores dentro del proceso. O peor, confundirnos, y la gravedad estaba en que te indicaban que una sola vez un acto podía convertirse en un hecho de acoso laboral. Me alegra, y yo creo que eso es a nivel nacional, seguramente cuando se lean las 11 objeciones del presidente de la República, el decir que no va a ser una sola vez, que se trata, como era lógico, de una conducta reiterativa, repetitiva, lesiva, que cause un daño a un trabajador, porque ese es un proceso de acoso que sí, no podemos tapar el sol con un dedo, lamentablemente sí se da, sí ocurre, pero hay que tenerlo con un debido proceso en el que garantices que tanto el trabajador acosado como el empleador, que también puede ser víctima de acoso, tengan la oportunidad de ser defendidos y así también de dar sus argumentos dentro de un debido proceso. Eso no estaba claro en el proyecto de ley que por unanimidad fue aprobado en la Asamblea. Y esa realmente era una preocupación porque nos podía dar apertura a que existan muchas contradicciones, muchos inconvenientes y que en realidad los empleadores se sentían preocupados frente a no poder llamar, no poder enviar un mensaje fuera del horario laboral porque aparentemente en el proyecto de ley se generaba esto ya como un acto de acoso. Esto ha quedado un poco más claro, un poco más explicado dentro de estas objeciones y ya se habla de que no es única y una sola vez, sino de esta necesidad obligatoria, doctrinaria, de hablar de la reiteración, de la repetición y de la intensidad que un acto de acoso revierte, Liz. Esto por mencionar algunos de estos puntos de la ley de erradicación del acoso laboral. Ahora pasemos a lo que plantea la consulta popular. Estamos a 24 días de ir a las urnas. ¿Cuánto aportaría la situación que hoy enfrenta el país de desempleo el ganar el sí en la pregunta que busca enmendar la Constitución y reformar el Código de Trabajo para que se pueda establecer entre empleador y trabajador por primera vez este contrato a plazo fijo y por horas, sin perjudicar pues ya los derechos adquiridos de los trabajadores? Bueno, Liz, yo creo que es muy importante hoy, a puertas de una consulta popular, que los ecuatorianos conozcan de qué se trata un contrato por horas. El problema hoy para poder ejercer nuestro derecho al voto es el desconocimiento.
Siempre vamos a escuchar aquellas banderas de lucha en las que nos dicen y nos repiten reiteradamente: esto es una forma de precarizar, esto es una regresión de los derechos del trabajador. Yo debo ser enfática, el contrato por horas funciona muy bien en todo el mundo. Lo que debe explicarse y lo que deben conocer, este 55% de la población, Liz, que hoy no tiene empleo, porque no debemos seguirnos preocupando por 3 de 10, porque realmente 3 trabajadores en este país de la población económicamente activa tienen la posibilidad de guardar sus derechos adquiridos, de cuidar estas conquistas laborales. Tenemos 7 personas en el Ecuador que no tienen acceso a trabajo y que muy probablemente están seguros y ciertos de que si se les apertura una oportunidad de empleo con un contrato por horas, que ojo, y esto debe ser explicado y esto debería ser socializado por el gobierno, por quienes están realizando una campaña por el sí en la consulta. El contrato por horas sí tiene décimos, el contrato por horas sí tiene vacaciones, el contrato por horas sí tiene afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No es una forma de precarización de la relación laboral. Yo quisiera entender cuál es el argumento para decir que esta es una regresión de los derechos del trabajador. La ministra de Trabajo lo que tendrá que hacer es fijar un mínimo, y eso también ha generado confusión. El mínimo del valor por hora, que tendrá que ser fijado en base al salario básico y sumados los componentes de los derechos como 13º, 14º, vacaciones y fondos de reserva. Este trabajador va a gozar de todos los beneficios. Ojo, ¿dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que pasaba en el 2005 y 2006? Boom de la contratación por horas, que no existe estabilidad. Y por eso es que tiene un beneficio de recibir mensualmente todos estos componentes de la relación laboral. Es decir, quien accede a un contrato por horas, accede a un contrato plenamente legal, y que es importante entender que esto permitirá que exista lo que en el mundo se conoce y se llama, porque el Ecuador tiene que empezar a desarrollarse como todos los países del mundo y no vivir aislado, que es la flexiseguridad. Hablamos de una flexibilización de los derechos del trabajador, pero con la seguridad jurídica de que todos y cada uno de ellos sean respetados. Eso es todo, Liz. Lo que ocurre es que nos confunden y mucha gente no sabe cómo está concebido este contrato y por eso ni siquiera ha tomado una decisión. Las encuestas nos revelan que hay un 88% de ecuatorianos que ni siquiera saben cómo votar. Creo que es momento de dar espacio a que se den foros de discusión, pero realmente argumentados del por qué sí a este contrato y por qué no a este contrato. Doctora, necesito hacer un alto, le pido disculpas, necesitamos contactarnos en este momento con Fausto Yepes, que se encuentra precisamente en la Corte por la audiencia del caso Metástasis. Enseguida retomo con usted la pregunta que me queda pendiente, así que vamos a enlazarnos con Fausto Yepes. A este momento ya ha llegado Mayra Salazar, quien va a dar su declaración, su testimonio el día de hoy. Fausto. Gracias. Hola, ¿qué tal, Liz? Amigos, bueno, ya para contarles que hace pocos instantes se registró ya el ingreso, entendemos, de los 3 testigos que serán parte de este testimonio anticipado acá en la Corte Nacional de Justicia. Como decíamos al inicio, también en el primer enlace, la seguridad se ha reforzado muy fuertemente acá en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Los testigos, en el caso de Mayra Salazar, que llegó desde la Casa de Confianza en Chillogallo, al sur de Quito, hasta la Corte Nacional de Justicia, con un fuerte, muy fuerte resguardo policial. Recordemos que todo lo que podría aportar Mayra Salazar en este proceso podría también involucrar a fiscales, jueces, abogados, empresarios que son también parte del caso Metástasis. Vemos también las varias unidades de la Policía Nacional que están como parte de este dispositivo de seguridad en la Corte Nacional de Justicia. Recordemos que hoy rinde testimonio Mayra Salazar, quien fuera asistente de la asesora de comunicación de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. También se tiene previsto que rinda su testimonio anticipado Marcelo Lazo Saavedra, quien fue compañero de celda de Leandro Norero, además de Elif Angulo, abogado de Leandro Norero, y él ha dicho que quiere ayudar a esclarecer los hechos
solicitando que se recepte su testimonio anticipado. Vemos también en las imágenes la llegada de a poco de los abogados, de las defensas técnicas, de los procesados. Recordemos que hay 52 procesados en este caso de delincuencia organizada y gran expectativa en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia por lo que pueda ocurrir en este testimonio anticipado, por lo que pueda aportar Mayra Salazar, principalmente a un caso que ha dejado absortos, creo, a todos los ecuatorianos con todo lo que conlleva, es decir, haber involucrado a funcionarios del sector justicia, abogados, empresarios, ex legisladores. El caso puede dar para mucho y todo dependerá también de lo que pueda aportar Mayra Salazar en este testimonio anticipado. Estaremos nuevos enlaces contándoles más de lo que ocurra. Comienzan a llegar, como decíamos, los abogados, ya están los testigos en el interior de la Corte Nacional de Justicia, la Fiscal General del Estado también esperamos su llegada para que se instale esta audiencia. Estaremos oportunamente conectándonos en nuevos enlaces para contarles lo que ocurre en la Corte Nacional de Justicia. Sigan ustedes con más en los estudios. Amigos, un buen día para todos. Un buen día también para ti, Fausto. Quedamos pendientes entonces. 7:48 de la mañana, retomo el diálogo con la doctora Vanessa Velázquez, experta en temas laborales, a propósito de este análisis de la pregunta del referendo que busca esta nueva forma de contratación laboral, no por horas y plazo fijo. Y una de las inquietudes es, doctora, ¿qué pasará con la afiliación de estos trabajadores en caso de ganar el sí? ¿Quién debe asumir, por ejemplo, ese aporte al IES? El aporte al IES funciona exactamente igual como en los contratos de trabajo actuales. El contrato que volvería a existir en el país es el contrato por horas y el contrato a plazo fijo. El aporte de estos será exactamente igual. No es que solo el trabajador ocurrirá lo mismo que ocurre el día de hoy. Pagaremos del 9.45% a los trabajadores y el empleador efectivamente lo que le corresponda hasta llegar al 20.6%, que es el aporte que se realiza. Porque recuerda que efectivamente se fija un valor por hora y se cancela al trabajador el tiempo de horas efectivamente elaborados. Eso se tendrá que planizar, pagar ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y cumplir con las obligaciones ante el IES, lo que permitirá que el universo de afiliados al IES crezca, pues este contrato con su flexibilidad aperturará nuevas fuentes de empleo y yo creo que es momento de que el Ecuador rompa esta barrera de habernos quedado tan relegados con la normativa laboral como ocurre en el país, con el avance que se ha dado en el mundo, nuevas modalidades contractuales, nuevas formas de concebir las relaciones laborales y debemos aceptar que esta es una oportunidad que el país tiene para ir encaminando una reforma integral que definitivamente es necesaria. Importante conversar con usted, son las dudas que se tienen que ir despejando de cara a esta consulta popular y referendo. Quiero agradecerle, doctora, que nos haya acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Con todo gusto, Liz. Que tenga un buen día. 7:50 de la mañana, vamos a la pausa. Al regresar estará con nosotros la economista Verónica Artola para analizar la caja del tesoro, los fondos que hoy hay versus las obligaciones que tiene el gobierno. Ya regresamos.